Años ya de los acuerdos de Abraham, el tiempo corre y la realidad del Medio Oriente segundo a segundo, todas las variables. Lo vamos a tener, él, yo no sé si lo sabe, en realidad se lo voy a anticipar, si está todo bien y el que maneja los hilos así lo permite, la semana que viene aquí en el estudio a esta hora, más o menos. Pero ahora todavía está en Tel Aviv. Lo vamos a tener aquí en Buenos Aires y en Uruguay. Bueno, ya a partir de la semana que viene, y me refiero al periodista, presidente de la Cámara de Comercio e Innovación Israel, países del Golfo Pérsico, Enrique Zimmerman. Querido Enrique, ¿cómo estás? Querido Miki, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Mejor será la semana que viene cara a cara. Tanto tiempo. Es verdad, una semana. No, no, para que estés no queda nada. Digo, tanto tiempo que no nos hablamos y que no estamos trabajando en tu gira. Solo 15 veces al día. No tanto. Bueno, a ver, te voy a llevar a algún tema que no sé si lo vamos a abordar aquí. Chico de Brasil, te has olvidado de Brasil. Ah, cierto, cierto, ¿eh? Continuamos a Brasil. Ya viste, Hay esto, gente que te escucha en Brasil. Luego iré a la Bienal en São Paulo, que ujú, es la feria del libro más grande del mundo, porque el objetivo o el pretexto oficial de esta visita es la publicación del libro El Enigma Israel. ujú. Que saldrá en castellano en Argentina, Uruguay, Perú, y luego saldrá con la editorial Artea y luego saldrá en Brasil en la editorial Maquinaria. Y bueno, y la verdad es que es un pretexto ideal porque me permite hacer algo que tenía muchas ganas de hacer hace tiempo. O más grande del mundo, pero vamos a ir a temas concretos de esta realidad y de un tema que no creo que acá en las distintas charlas y encuentros se vaya a abordar o alguno por ahí te va a preguntar, pero yo te voy a llevar a un tema difícil. La verdad que uno mira con espanto y algunos dicen terrorismo judío y la gente salta, no, no hay terrorismo judío, pero vemos realmente situaciones de colonos, grupos que están arrasando con aldeas palestinas de la peor manera y no sé si con la complacencia de algunos ministros del gobierno de Israel y con tal vez el ejército haciendo lo que puede, pero no tanto como debería. ¿Cómo ves este tema? Porque además es un tema que en el mundo se presenta, obviamente, con todo lo que eso significa, como escandaloso, y tiene también, en términos de Israel interno, también lecturas muy duras. ¿Qué dirías al respecto? Y tú no me lo dejas fácil, ¿no, Miki? O sea, De eso se pero trata. bueno, escucha, nosotros llevamos una guerra que lleva más de 1000 días. La guerra de los 1000 días es la guerra más larga que Israel vive desde su creación, incluso antes. Nunca había habido algo así. El 7 de octubre lo que provocó es algo que nos va a acompañar durante generaciones. Yo creo que estamos solo en el principio. Y los movimientos, es como un terremoto que tiene todo tipo, el núcleo está en un lugar determinado, en este caso en la frontera de Gaza, que fue atacada por Hamas el 7 de octubre de esa forma terrible que todos conocemos, pero eso provocó una serie de movimientos, de efectos secundarios en toda la región, desde la apertura de 7 frentes en los que Israel aún no ha logrado cerrar totalmente, pero es verdad que hay grandes victorias en estos 7 frentes. Pero lo que ha ocurrido es que en silencio, casi diría yo, sin que nos diéramos cuenta, hace ya muchos meses que un grupo de jóvenes colonos de Judea y Samaria, de Cisjordania, todos ellos, estamos hablando, yo estoy verificando, esta mañana estuve en el Cana, empecemos por el final, que es un asentamiento que está cerca de la línea verde, de lo que tendría que ser la frontera entre Israel y Cisjordania. Y hablé con gente del Cana. Ellos están más preocupados que tú y que yo con lo que está ocurriendo
con estos colonos, porque ellos me dicen que son unos cientos de chicos que crecieron ya en Cisjordania. Hay que entender que hay más de 500.000 israelíes que viven en estas zonas. Y la mayoría absoluta lo que quiere es tranquilidad. De hecho, el Consejo de Colonos de Judea y Samaria ha lanzado mensajes los más críticos hacia estos jóvenes, que lo que están haciendo en los últimos meses, Miki, es imperdonable. Están sembrando el caos. Y alguien los tiene que parar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, más allá de todo lo obvio, están atacando pueblos palestinos. Cuidado, no son santos de mi devoción. Estos pueblos han tenido, el pueblo que hoy ha sido atacado o que está siendo atacado en los últimos días, que se están montando campamentos allí, es un pueblo del que salieron no pocos terroristas que atacaron a Israel. Pero, sin embargo, no es así que hay que actuar, porque lo que está ocurriendo es lo que me dijeron hoy en el Caná. Por culpa de cientos de jóvenes exaltados, que alguien en el gobierno, algún ministro, no tiene interés en parar, por su culpa, el mundo está poniendo toda su atención en los asentamientos y pueden llegar a afectar a todos los demás. En realidad, lo único que quieren es que les dejen en paz y quieren vivir con tranquilidad. Bueno, Entonces, el tema de fondo, Enrique, no quiero interrumpirte desde ya, tiene que sí, no, ver... no, es un diálogo. Puedes interrumpir todo lo que No, quieras. no, pero te queremos escuchar. Digo, el tema de fondo obviamente tiene que ver con Judea y Samaria y el estatus de Judea y Samaria y lo que eso significa. Y estos jóvenes no son, viste, jóvenes revoltosos simplemente, sino que están muy organizados, saben lo que quieren y lo que quieren es el caos y quieren, bueno, la violencia de las peores maneras. Digo, y parecería que la decisión política por el momento, incluso ayer apareció una crítica muy fuerte del embajador de Estados Unidos a estos grupos, no hay quien los quiera parar. No, hay muchos israelíes que los quieren parar, pero en este gobierno hay quien no los quiera parar. Y de ellos depende el primer ministro para aguantar y quizás para salvar su coalición en las elecciones que tendrán lugar dentro de 75 días. Y como decía Henry Kissinger, el gran diplomático judío norteamericano, en un país como Israel no hay política exterior, solo política interior. Y lo único que importa es los resultados de estas elecciones. Pero tú dijiste algo muy importante. Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos, es un evangélico que apoya a la presencia de los colonos judíos en Judea y Samaria. Lo apoya tajantemente. Nunca hubo, que yo recuerde, un embajador de Estados Unidos que estuviese tan próximo de los colonos de Judea y Samaria. Sin embargo, ayer él les llamó terroristas israelíes, abiertamente, públicamente. Y la Casa Blanca exigió a Netanyahu que se pronuncie públicamente en contra de ellos, cosa que él aún no hizo hasta este momento. Ahora, no porque él se identifique con ellos. Yo sé perfectamente que el primer ministro está tan preocupado como tú y como yo. Lo que pasa es que él piensa ante todo en este momento, pensaba hasta ayer, hasta esta presión por parte del embajador de Estados Unidos y de la Casa Blanca, y no por casualidad la semana que viene aquí Jared Kushner, no te olvides, viene aquí a meter orden en todo esto, porque lo que está en juego aquí es que puede haber una tercera intifada en Cisjordania. Entonces vemos aquí una situación en la que hay una discrepancia muy grande entre Tzal, el ejército, y el Shabak, los servicios secretos internos. Tzal dice, cuidado, esto es muy peligroso, esto puede llevarnos a una situación de pérdida de control en Cisjordania y hay que tener mucho cuidado donde puede llevarnos. Y el Shabak sigue la situación desde dentro, que controla los movimientos sísmicos que pueden llevar a terrorismo. Todos sabemos que Hamas está muy, muy incrustado
en Cisjordania más que la Jihad Islámica. Es muy peligroso, pero el Shabak dice que lo tiene todo controlado y que no hay motivo de preocupación. Y no te olvides que el Shabak ahora está encabezado por alguien que es visto, un ex militar, un militar en la reserva, Zini, que es visto como alguien que representa al movimiento de colonos. De él salió también. Entonces, todo esto es un momento muy peligroso. 75 días son una eternidad hasta que las cosas se aclaren y haya un nuevo gobierno con legitimidad para actuar. Se pueden hacer cosas terribles en estos 75 días. A mí me parece absurdo que el ejército esté evacuando a estos chicos y que pasen 2 horas y ellos vuelvan a sentarse ahí. Y haya ocurrido eso ya 6 o 7 veces a lo largo de las últimas 48 horas. Un ejército como el ejército israelí no puede permitirse ser controlado por una banda de irresponsables que lo que están haciendo es poner en peligro el interés nacional israelí. Chicos que son nacionalistas mesiánicos, aquí se dice en algunos lugares, las comparaciones no son buenas, pero entre peor mejor para estos grupos, ¿eh? Si siembra caos, si se incendia todo, no sé cuál es la ideología, piensan que seguramente con esto la población árabe de Judea y Samaria va a desaparecer, muy difícil de comprender. Y hay varios grupos de estos, ¿no? Están estos de los muchachos de las colinas, los jóvenes de las colinas, terribles, pero después tenés Es todo lo mismo, todo lo Miki. mismo. Todo Bueno, lo mismo. Están organizados por la misma gente. Es curioso que esta semana esto ha saltado en Israel. Hasta ahora se iba hablando, pero nadie le daba demasiada importancia. Hoy todos los periódicos del viernes es una locura, la televisión es un llamamiento y una presión sobre el gobierno. Hagan algo porque nos están llevando al caos. Y hay algo que te voy a decir que escuché cuando volví del Caná y fui a mi parlamento esta mañana, mi parlamento de cada semana con mis amigos. Mis amigos son un barómetro y luego lo que ellos me dijeron esta mañana lo estoy escuchando ahora en los paneles de analistas y es cuidado que estos tipos, estos jóvenes de las colinas o llámales como quieras, los jóvenes del caos, pueden llegar a actuar el día de las elecciones también y pueden llegar a provocar falsificaciones y Dios sabe el qué. O sea, mejor que se hable ahora y se impida para que algo así no pueda ocurrir el día 27 de octubre, porque lo que está en juego son las elecciones más importantes de la historia de Israel y no podemos permitir que un grupo de radicales como estos tengan derecho de veto sobre la democracia israelí. recordemos, Enrique, que un joven de esos grupos más o menos, como dijiste, se parece mucho, Yigal Amir, cambió el curso de la política de Israel y tal vez de la región asesinando al primer ministro Rabin. Digo, es demasiado serio, no solo en términos de derechos humanos y lo que significa algo tan grave como el terrorismo para la población árabe palestina, sino en términos internos, como has dicho, de la política israelí y todas las variables que esto trae. Hay una atomización en Israel y una violencia que me parece, bueno, tal vez por las elecciones, por la política, por el desgaste, por la guerra, por todo lo que se transita, pero mucho más todavía intensa, y muchos que juegan, como en todos lados en la política, en una política que es distinta en términos del Parlamento, a crear partidos para sacar de acá y después juntar en las coaliciones. ¿Cómo estás viendo el panorama? Dicen que hay dos liderazgos muy marcados hoy, el de Benjamin Netanyahu obviamente, Gadi Eisenkot por el otro lado, después están los otros que ya tuvieron experiencia también gobernando, como Bennett, como Lapid. ¿Cómo ves este panorama tan difícil a 75 días, como has dicho, puede pasar de todo? Mira, Miki, yo creo que somos todos un poco postraumáticos en todos los aspectos. Por un lado, por el 7 de octubre, por otro lado,
porque Benjamin Netanyahu está en nuestras vidas desde 1996. 30 años. No tiene precedentes, algo así. Superó a Ben Gurión. Él mismo me dijo tantas veces que él querría limitar a 2 mandatos, o sea, 8 años, pero nunca lo hizo. Y obviamente esto ya no le va a tocar a él. Benjamin Netanyahu es el mejor político que yo he conocido en el mundo. Y no exagero, Miki. Es un genio de la política. Es un hombre que desde que era muy joven tiene esta capacidad extraordinaria para salir siempre o casi siempre mejor parado que sus rivales. Pero en este momento, a veces me pregunto, ¿será que nosotros ya estamos tan influenciados por esta premisa, por esta hipótesis, que no vemos lo que está ocurriendo en este momento? Y lo que está ocurriendo es que según todas las encuestas, menos el canal de Netanyahu, que es el canal 14, todos los demás medios de comunicación, escritos y televisivos, prevén una victoria de Gadi Eisenkot. Ahora, entre otras cosas, hay una gran preocupación porque alguien, uno de estos chicos de las colinas de Cisjordania, haga algo contra Gadi Eisenkot. Otro día Gadi Eisenkot hacía campaña aquí en la playa en Tel Aviv y es un tipo muy campechano, muy simpático, muy abierto, y le aparece un tal Mordejai David, que es un rufián que apoya a, yo no sé si apoya a Ben Gvir o si apoya a Netanyahu, no te sé decir, tampoco importa. Importa que es un rufián, que es un tipo que va a los políticos de la oposición y los intenta amenazar con su presencia. Sin camiseta, el tipo va y empieza a insultarles y a decirles y a atacarles y les va filmando. Y Gadi le contestó, le salió, no sé si lo tenía preparado o no, pero le dijo, tú no has hecho el ejército, le dijo al tipo este. Y él le mira así, sorprendido, y le dice, haz el ejército y cuando lo hagas, vuelve a hablar conmigo y hablaremos. Y así le terminó la conversación. Hay un ambiente muy crispado, porque se juega mucho en estas elecciones, quizás más de lo que hemos jugado, entre otras cosas, por lo que pasó aquí durante estos 3 años. O sea, estas son las primeras elecciones desde el 7 de octubre, que es el evento más grave que ocurrió en esta zona del mundo, o para el pueblo judío, desde la Segunda Guerra Mundial. O si quieres, y vamos más lejos, lo que Yuval Noah Harari, el historiador israelí, define como el acto más cruel de Medio Oriente desde la caída del Segundo Templo. Todo esto es algo que tiene muchos efectos y que Netanyahu se niega a aceptar una comisión de investigación estatal, como la que hubo después de otro gran fracaso que fue la guerra de Yom Kippur. Y yo creo que ese es uno de los lemas de la oposición que unen a una oposición que está muy atomizada, que está muy dividida en 4 o 5 cabezas, no sabemos aún, pero que se entiende que Gadi Eisenkot es el único que según todas las encuestas sobrepasa a Netanyahu. Entonces, si yo intento simplificar, porque hay distintas encuestas, distintos números que se están bailando, en este momento el partido de Gadi Eisenkot, que se llama Yashar, recto, es el más grande, según todas las encuestas. Cerquita de él está el Likud, y luego en tercer lugar, con bastante menos que Yashar y Likud, está el partido de Bennett y de Lapid. Pero luego hay una serie de partidos más, unos que apoyan la coalición y otros que apoyan la oposición. Si miramos los datos de cómo sería el total, estamos entre que Netanyahu tiene entre 50 y 51 diputados, uniendo a toda su coalición, que él de forma tan sofisticada logró crear, solidificar y unir
a lo largo de décadas. Y eso es lo que le mantuvo en el poder, tener los Haredim con él, a pesar de todos los pesares, que ya sabes, el reclutamiento, etcétera, etcétera, de jóvenes Haredíes, los ultraortodoxos, por lo tanto, el sionismo religioso y la extrema derecha dentro del sionismo religioso, todos ellos apoyando el Likud de Netanyahu. ¿Qué hará Netanyahu? Te digo, él probablemente va a tener entre 50 y 52. La oposición no tiene mayoría por ahora, pero tiene alrededor de 58. En algún caso rasca el 60, necesita 61 supuestamente para formar gobierno, pero se puede formar un gobierno minoritario. ¿Y por qué? Porque se sabe que hay los partidos árabes que tienen alrededor de entre 10, 12 escaños y que uno de ellos, Ram de Mansur Abbas, aceptó todas las exigencias de Gadi Eisenkot para entrar en la coalición. Reconocer que Israel es un Estado judío, aceptar que todo se rija según la Declaración de Independencia de Israel y el tercer punto, quizás el más importante, que todo joven árabe de 18 años tenga que hacer o el ejército o un servicio social. Eso es la primera vez que un partido árabe acepta. Y él aceptó las tres cosas. Va a ser parte de la coalición si le necesita Gadi Eisenkot, pero entonces él pierde a Lieberman, que dice que si hay un partido árabe, él no será parte de la coalición. Entonces, es muy complejo. ¿Será que se limitará a tenerle con su apoyo exterior en el Parlamento porque todos tienen el interés en derribar este gobierno actual de Netanyahu? Entonces a lo mejor él apoyaría desde fuera. Todo esto está por ver, Miki, pero yo soy de los que dice que aunque veo obviamente que Netanyahu está debilitado y yo noto en la calle, a veces hay cosas que no puedes leer, que tienes que ver con tus ojos. Hoy me estaba entrenando en mi estudio con un chico árabe que es mi entrenador, un chico árabe israelí, palestino, israelí cristiano, y empezamos a hablar de elecciones mientras estaba yo sufriendo allí, levantando pesas, y para pasar el tiempo, y él me dice, ¿tú qué opinas de Eisenkot? Y levanto la mirada y veo que delante hay un montón de carteles de Eisenkot con la bandera de Israel. Es algo que yo no veía hace mucho tiempo. O sea, hay como y él me ha dicho, he estado hablando con mi mujer y nosotros vamos a votar a Eisenkot porque queremos que reemplace a Netanyahu y hay que reforzarle, aunque no esté de acuerdo con él en todo. O sea, hay como un ambiente de voto útil en este momento. ¿Será suficiente para formar una coalición y para derrotar a Netanyahu? Netanyahu es mucho Netanyahu, te repito, es el mejor político que he conocido, pero es un señor mayor de 77 años que ha salido de un cáncer de próstata, que tiene un juicio muy serio, que se puede llegar quizás a un acuerdo para permitir que se acabe el juicio y él deje la política. Todo está sobre la mesa, pero van a ser 2 meses y medio de película. Suma y resta, porque ese es en realidad el juego, ir sumando y viendo quién puede conformar una coalición de gobierno y puede pasar absolutamente de todo, más como has dicho con un animal político como es Netanyahu, que ha mostrado su capacidad de sobrevivir, casi como en el comando en el que integraba en algún momento que le decían, pase lo que pase hay que sobrevivir. Así es, sí. Digo, es realmente apasionantemente complejo y otra vez, todo puede pasar. Pero bueno, pasan más cosas y dije que están justamente dándose en estos días los aniversarios de los acuerdos de Abraham. Pasaron los años, y ha sido uno que ha estado muy, muy ahí cerca en el trabajo cotidiano de esos acuerdos. Hay otros acuerdos nuevos ahora, el encabezado por Turquía y Arabia Saudita, y uno se pregunta, y bueno, pero los acuerdos de Abraham lo que más quieren es incorporar a Arabia Saudita. Ahora Arabia Saudita firma con Turquía, y esto, ¿qué significa?
¿Cómo ves esto de este y el otro? ¿Tú quieres que se acaben todos los temas? No, no. Te puedo Tenemos, asegurar que cuando vas a venir, tengo y la gente va a tener la oportunidad de preguntarte de muchos otros temas. a ver, Miki, ¿te acuerdas de aquella frase que a mí me gusta mucho, que ya la has escuchado 1000 veces? Nada es lo que parece. Ujú. Este acuerdo de Arabia Saudita, de Turquía y de Pakistán no es lo que parece. Nosotros normalmente tenemos antenas tan largas y tan sensibles por nuestra historia que inmediatamente, ¿esto qué es? Empecemos por el principio. Arabia Saudita nunca quiso entrar a los acuerdos de Abraham. Un príncipe me lo dijo muy claro. Nosotros no somos Emiratos, Bahrein, incluso Indonesia. Somos el país de Meca y Medina. Somos uno de los países del G20, una de las principales economías mundiales, y la autoridad moral dentro del mundo musulmán. Entonces, el acuerdo con nosotros no será un acuerdo como los acuerdos de Abraham, será algo bilateral. O como me dijo el presidente de la Liga Mundial Musulmana, que está en Arabia Saudita, Mohammed Elisa, la paz, la normalización entre Arabia Saudita e Israel, cuando venga y va a venir, él está convencido de que va a venir algún día, lo sigue estando, será la paz entre la civilización judía y la civilización musulmana. La paz que pone fin a la guerra que empezó Mahoma, el profeta, contra las tribus judías y que nunca se acabó. Dicho esto, vamos más allá. ¿Por qué de repente Arabia Saudita, después de todos estos años de hablar con Israel, después de que estuvimos allí en la delegación encabezada por Mirito Fir, que va a estar también conmigo en parte del tiempo en Argentina y en Uruguay, y por qué de repente Arabia Saudí se aleja y se une a Turquía, la alma mater de la hermandad musulmana, por un lado, que ellos tanto odian, porque ellos odian a la hermandad musulmana, no te equivoques, eso es obvio, y se unen a Pakistán, que es el país musulmán único en realidad que tiene armas nucleares. Y Turquía es el segundo ejército de la OTAN, de NATO, o sea, es un ejército muy importante. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por un motivo y medio. El motivo principal se llama Irán y tiene que ver con que ellos no confían en Trump. Ellos creen que Trump es imprevisible y que mañana por la mañana puede decidir cerrar las 20 bases que tiene en esta región y marcharse y dedicarse al conflicto con China o Dios sabe dónde. Todos saben y entienden que Trump tiene dos cosas en su subconsciente: el controlar la energía mundial. Por eso lo hizo en Venezuela, por eso lo está haciendo, lo está intentando hacer en Hormuz, en Bab el Mandab, en Irán, si quieres. Y eso en parte por la inteligencia artificial, que es necesaria una cantidad de energía brutal y él la quiere controlar. Y lo segundo es China, el conflicto con China. Él entiende que ese es el gran conflicto que le espera a Estados Unidos en un futuro. No se sabe muy bien cuándo va a llegar ese futuro, pero puede ser muy pronto y puede tardar una década o dos hasta que esto ocurra. Tenemos que esperar y ver. Pero eso es lo que más le importa. Y el miedo, yo te diría casi el pánico de los países con los que yo trabajo en la Cámara de Comercio, del GCC, los países del Gulf Cooperation Council, los 6 países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita y por Emiratos Árabes Unidos. El pánico es quedarse solos delante de una república islámica iraní malherida por los ataques israelíes y por los ataques norteamericanos, que quiera vengarse de ellos. Y ellos han visto cómo Irán les atacó sin ningún tipo de límites. Atacó a todos estos países, incluso a los mediadores, a Qatar, a Omán.
Los atacó con miles de misiles balísticos y drones y no tuvo ningún problema en hacerlo. Entonces ellos quieren unirse a los fuertes del barrio, en este caso Turquía y Pakistán, para que le protejan ante un Irán que les pueda hacer muchos problemas en los próximos años. Ese es el gran motivo de esta nueva alianza estratégica. Ahora, no es el punto número 5 de la OTAN que un país es atacado inmediatamente los otros se meten. Si no, mira lo que ha ocurrido. Turquía fue atacada por Irán. Turquía ayudó en algo a Arabia Saudita que fue atacada decenas de veces. Nada, cero. Pakistán. Pakistán tiene un acuerdo con Arabia Saudita hace años. Este acuerdo ahora fue ampliado a Turquía y ellos querían ampliarlo a Egipto y no está saliendo porque Egipto quiere estar en una alianza estratégica con Grecia, con Chipre por el tema del gas e indirectamente con Israel también. ¿Por qué te dije un motivo y medio? Hay más, pero simplifiquemos. Uno es este, el miedo a Irán, y el medio es porque más de uno en Riad y en Ankara dice, estos judíos, ¿qué se creen? Tienen una fuerza aérea que hace lo que quiere en la región, que controla un país como Irán 75 veces más grande, del tamaño de Europa Occidental, y lo controla todo su espacio aéreo durante 40 días. ¿Qué se han creído? Este ibris que ellos dicen, israelí, esta arrogancia israelí, también del Mossad, que hace lo que quiere, tanto dentro de Irán, un país gigantesco con 5.500 kilómetros de frontera continental, 2.500 de frontera marítima. Ellos dicen, alas, basta, vamos a bajarles un poco los humos. Y teniendo al ejército turco, que es muy serio, muy importante, teniendo al poder nuclear pakistaní, como que esto hace que ahora Israel tenga que estar muy atento a todo lo que tiene que ver con esta alianza y que no les viene mal. ¿Murieron las posibilidades de un acuerdo con Israel? No, pero se retrasan y dependen de cómo acaben estas 7 guerras que están en marcha. Bien, no voy a abordar más temas hoy porque van a quedar para cuando estés aquí. Entre otros, solamente lo anticipo, y no para cuando estés en el estudio, sino en alguno de los ámbitos donde vamos a estar, vamos a abordar, bueno, las nuevas alianzas de Israel. La alianza de Israel con la India e incluso con esta América Latina, porque acá en América Latina han pasado y siguen pasando cosas. No es casual que el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, pero más allá de eso, todo Israel en su política esté poniendo tanta mirada sobre nuestros países en América Latina como parte de una alianza. Pero eso lo vamos a dejar para cuando Enrique esté aquí en Buenos Aires y luego en Uruguay y en Brasil. Enrique. Voy a darte solo una frase que aún no la conté, pero que es una primicia, pero es tuya, y es la siguiente. Gadi Eisenkot, una de las cosas que me comentó, quizás porque sabía que yo voy ahora a América Latina, me dijo, algo bueno ocurre en América Latina. Mira las relaciones consulares con Venezuela después de décadas. Algo bueno está ocurriendo y si yo soy primer ministro, lo voy a empujar. Eso es. O sea que yo creo que ahora en eso hay consenso entre el gobierno de Netanyahu y Gideon Sa'ar y la oposición de que América Latina es importante y más de uno va a seguir nuestro trabajo ahora en estos días. Querido Enrique, que disfrutes de Shabbat, el descanso. Todos. Yo sé que tus maletas, lo voy a decir,
nunca se desarman, están permanentemente ahí preparadas para el próximo viaje. Hay que lavar la ropa, ¿eh? De todas Sí. maneras. Y te voy anticipando, ya después te voy a mandar el pronóstico extendido, estamos en invierno aquí, ¿eh? No se Ya me olviden han dicho. eso, vamos a mandar el... Aquí estamos, aquí está. ¿Sabes que mañana va a llover en Israel? Cosa que no había ocurrido jamás. Se ve que es la niña o el el niño. Estoy niño. confundido. El El, niño. Siempre machista tú. No, el niño, el niño. y va a llover, no, alguna vez Va a pasa, llover. mañana digo, dices no pasó nunca, pero por esta fecha, no porque no llueva, llueve Estamos en poco, agosto. por Hace eso. 30 y pico. Yo no recuerdo que haya llovido en verano. Aquí estamos a 30 y pico de grados te aviso que meter un abrigo en la maleta me ha costado, me causó una alergia, pero bueno, ya lo superaremos. Eso, es invierno, pero a disfrutar y bueno, además un viaje largo, hay que decirlo, ¿no? Venir de Israel a este lugar en el mundo requiere muchas ganas, mucho cuerpo y muchas ganas de compartir, en este caso Enrique, con aquellos con los cuales se va a encontrar. Faltan ganas, Miki, no faltan ganas, de verdad. Me Enrique, hace mucha ilusión y están todos invitados. nos Y quien vemos. quiera que le dedique un libro, será un gusto. Eso, ¿eh? Recuerden que vienen sobre todo, entre otras cosas, a presentar El Enigma de Israel, su último libro que ya está en su edición sudamericana. Enrique, abrazo, Shabbat Shalom, nos estamos viendo. Cuando nos despertemos de dormir un rato, ya estaremos encontrándonos. Si Dios quiere. Hasta muy pronto. Enrique Zimmerman nos ha dado, como siempre,